noticed the outages while trying to send some messages on Facebook and WhatsApp, but then realizing that it's not working, right? So first we looked a little bit into it, and it looked like it's an issue with the DNS, the Domain Name Resolution Protocol. So we couldn't really get there, but seems like the issue might even be one step further down, which is the BGP, the Border Gateway Protocol, which is basically the foundation of where you want to do some routing on the internet. I mean, at the moment, it's unclear what technically happened and why Facebook and the DNS server behind it is no longer responding. But we have seen that kind of at the beginning of this year, Facebook actually changed the BGP from a kind of a manual process to automatically reassign new routes to it. So we can see that maybe something on that process went wrong, because just before the DNS went down, there were some new routes being announced, which unfortunately led to exactly this block for Facebook to be no longer reachable by anyone from the internet, and therefore kind of cutting it off from the whole global internet. Facebook wants you to believe that the problems we're talking about are unsolvable. They want you to believe in false choices. They want you to believe that you must choose between a Facebook full of divisive and extreme content or losing one of the most important values our country was founded upon, free speech. That you must choose between public oversight of Facebook's choices and your personal privacy. Facebook's own research says they cannot adequately identify dangerous content, and as a result, those dangerous algorithms that they admit are picking up the extreme sentiments, the division, they can't protect us from the harms that they know exist in their own system. Facebook understands that if they want to continue to grow, they have to find new users. They have to make sure that the next generation is just as engaged with Instagram as the current one. And the way they'll do that is by making sure that children establish habits before they have good self-regulation. By hooking kids. By hooking kids. Semana complicada para Facebook, y muchos de los analistas que estudian esto, el cruce entre política y tecnología, marcaban que puede llegar a ser un punto de no retorno para la empresa en esto de la imagen pública. Pero para analizar este tema estamos con un especialista que lo presenta, Félix Taylor. Hoy nos visita Esteban Magnani. Él es escritor y periodista especializado en ciencia y nuevas tecnologías, licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de esa carrera en la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad de Rafaela, ex columnista de tecnología del noticiero de la televisión pública y colaborador de Página 12, El Dipló, Caras y Caretas y Revista Eñe. Publicó, entre otros, los libros Tensión en la Red, Libertad y Controles en la Era Digital y La Jaula del Confort, Big Data, Negocios, Sociedad y Neurociencia. Y vamos a analizar por qué se cayeron las causas de esta caída, este apagón mundial de las redes sociales. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer tenerte acá y que nos ayudes con todo esto porque es muy técnico también y a veces quedamos un poquito ajenos. Si te parece, podemos ir repasando esto y vas agregando aquello que consideres que haga falta. En primer lugar, acá en este wall que tenemos, aparece que Internet consiste en muchas redes diferentes que conducen el tráfico al sitio que se desea visitar. No sé si ahí querés agregar algo. Esa es la idea básica de Internet, lo interesante que la hacía tan resiliente y que de hecho la inicia como proyecto militar para que en caso de un ataque nuclear las comunicaciones puedan encontrar otros caminos alternativos. Esa es una de las cosas que se está perdiendo con la concentración de la red en unas pocas corporaciones. Vamos al siguiente. En este caso, un router actúa como un mapa de ruta para el tráfico de la web, dirigiéndolo a la dirección IP a través de redes intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que cuando uno busca información, esa dirección que uno pone se traduce en una serie de códigos que le dicen lo que estás buscando está en tal lugar o en tal otro lugar, y lo que se cortó es ese enlace intermedio. De alguna manera, cuando uno buscaba Facebook, en Internet nadie sabía dónde estaba porque se había desconectado respecto del resto. Esto
a comparación de lo que pasó en apagones anteriores, ¿qué diferencia tuvimos ahí de que pasaron tantas horas a diferencia de años anteriores? Y bueno, la diferencia sustancial es que Facebook dependía de acceder a los servidores de Facebook para poder reparar los servidores de Facebook. Claro. Entonces, como no tenían acceso, no podían reinstalar las cosas para que volviera a funcionar. Y de hecho, incluso cuando trataron de ir físicamente hasta los servidores, no les funcionaban ni siquiera las identificaciones digitales, porque esas también estaban conectadas a los servidores de Facebook. Entonces era una cadena de problemas de dificilísima resolución, e incluso para ponerse de acuerdo entre ellos y comunicarse para ver cómo hacer, tenían que utilizar los sistemas de comunicación de Facebook que estaban caídos. Claro. Entonces era un problema del huevo y la gallina irresoluble. Ahí nos llevas al punto 3, que dice que un técnico de Facebook envió una actualización al router borrando todas las rutas de acceso a sus servidores, las redes intermedias, directo al servidor de Facebook y a las distintas aplicaciones, que eso es lo que causó que todo el tráfico hacia los servidores de la empresa fuera reenviado a redes que no estaban conectados a ello. Y esto también de la concentración, ¿no? De Facebook. Hoy se cae Facebook y se cae no solo eso, se cae Instagram, WhatsApp y las distintas aplicaciones. Ahí podemos hablar de una concentración efectivamente, porque también digo, existe Telegram, existe Twitter, de hecho muchos de los usuarios se fueron directo para allá. ¿Cómo lo definirías? No, bueno, es una concentración enorme. Pensaba que estas 4 aplicaciones son 4 de las 5 más utilizadas en los celulares del mundo. ¿Sí? 2.800 millones de usuarios mensuales en Facebook, 1.300 en WhatsApp. En algunos continentes como el nuestro, por ejemplo, WhatsApp es una de las redes más utilizadas y es fundamental para actividades desde la organización familiar, el trabajo, hacer delivery, tomar pedidos. Las farmacias hoy en día te toman las recetas a través de WhatsApp. Entonces, lo que pasa es que se cae un servidor de una empresa y el efecto es demoledor. Claro. Normalmente se cae un servidor de la red y bueno, tiene problemas una empresa, tiene problemas un usuario o hay algún servicio que no está funcionando por un rato. Acá el impacto es enorme justamente porque se pierde lo que dijimos al principio. La red como red. ¿Sí? Hay un nodo central que se cae y el efecto es en cascada sobre toda Internet. Y ese efecto en cascada también repercutió en la economía, en las finanzas de Facebook, y para eso vamos a ver la siguiente información donde vemos las pérdidas económicas que ha tenido la empresa. Hablamos de 7.000 millones de dólares, una caída de 4.8% en acciones de Facebook. Y acá vos me comentabas fuera de aire también, Esteban, que igualmente esto lo puede recuperar fácilmente. Digo, no es que es un retroceso sin vuelta atrás, podríamos decir. Claro, porque las acciones tienen que ver con las expectativas. Entonces hay un daño y dice, ¿esto qué daño le va a producir a Facebook? Lo que ha ocurrido históricamente, por ejemplo, luego del escándalo de Cambridge Analytica, que fue muchísimo más grave que este, la empresa pagó 5.000 millones de dólares de multa, etcétera. Las acciones cayeron cerca de un 10%. Miles de personas se sumaron a una campaña que era Delete Facebook. Cuando llegó el siguiente reporte de ganancias de Facebook, vieron que las ganancias seguían viento en popa y las acciones recuperaron su valor. O sea que salvo que haya una regulación efectiva por los efectos secundarios del modelo de negocios de Facebook, esto probablemente no dure mucho. Y ahí hablamos de la cantidad de usuarios afectados a nivel global, más de 2.700 millones de usuarios, un número impresionante que afectó a toda esta gente que corrieron rápidamente, insisto, para otras plataformas. Eso, ¿qué efecto le generó también a la empresa que esta fuga, podríamos decir, de usuarios? Sobre todo pienso en Telegram, ¿no? En esa disputa entre WhatsApp y Telegram, que bueno, obviamente todavía no pueden competir, pero ¿cómo crees que impactó en la empresa? Hecho, Telegram se cayó un rato porque fue tan repentino el pico de demanda que tuvo Telegram que lo afectó directamente. Sí, obviamente un ecosistema más diverso es más sano, y no solamente diverso en cuanto a empresas, sino también lo que permiten los protocolos abiertos versus los protocolos cerrados. ¿Sí? El correo electrónico es un protocolo abierto al cual cualquiera se integra de la misma manera que la web. Uno suma su servidor, usa su cliente de correo, el que quiera y demás. Obviamente sí es cierto, hay empresas que ofrecen servicios de correo electrónico que tienen un peso sobre el total muy grande, pero siguen usando protocolos abiertos. Entonces, se cae un servidor, no es que se cae todo el sistema de correos electrónicos del mundo. Claro. Vos podés seguir enviando mails, cuando levanten ese servidor, esas personas que usan ese servidor se vuelven a conectar. WhatsApp, por una cuestión de modelo de negocios, necesita usar protocolos cerrados que le garanticen que nadie más se meta ahí a buscar información, que nadie más utilice otro tipo de clientes. Eso es interoperabilidad, ¿sí? El correo electrónico permite interoperabilidad, usan
sistemas, idiomas que hablan todos. WhatsApp no. Y eso tiene que ver con el modelo de negocios. Ahora, pareciera, Esteban, que si bien sería más sano, más saludable que hubiera más empresas pudiendo competir, lo que hace el mercado te manda cada vez más directamente a la concentración del negocio, ¿no? Sí, eso es un fenómeno que se llama efecto de red, que está muy estudiado. Porque vos decís, bueno, yo no uso más WhatsApp, pero si tus amigos y tus compañeros de trabajo están en WhatsApp, vos tenés que ir a WhatsApp. Sí. Bueno, yo no uso más una empresa de transporte porque no me gusta, quiero usar otra. Pero si tiene 4 choferes, vos vas a esperar 2 horas. Entonces hay un efecto de red que tiende naturalmente al monopolio. ¿Sí? Esto está bastante investigado. Entonces estas empresas saben que tienen que avanzar con todo, a cualquier precio, conquistar la mayor cantidad de usuarios y una vez que ya prácticamente limpiaron el campo de competidores, pueden empezar a poner sus propias condiciones. ¿Sí? Claro. Esta es la lógica. Empresas como Uber pierden dinero hace 12 años. ¿Cómo se explica eso? ¿Sí? Pierden durante muchísimos años porque la expectativa es ganar el mercado, romper a los competidores, cosa que no logró en algunos lugares como en China, por ejemplo, a pesar de todo. Sí. Y después quedarse con el negocio y, bueno, decidir ahí las condiciones en que va a funcionar. Incluso disputar las normas de regulación después de una situación de poder, obviamente, ¿no? Que mucho más conveniente. Mencionabas recién el caso de China y uno habla ahí de un Estado completamente fuerte que puede controlar también y digitar el tema de los negocios. ¿Crees, digo, esto vuelve a abrir un debate un poco eterno acerca de la regulación o no por parte de los gobiernos o de, no sé, organismos internacionales? ¿Qué se puede crear para que tengan algún tipo de contrapeso a estas compañías? Bueno, sí, porque, por ejemplo, con lo que pasó con Facebook, solamente sabemos lo que pasó a través de lo que cuenta Facebook. No hay ningún tipo de auditoría externa sobre lo que ocurre en Facebook. Y si pensamos que es una infraestructura vital, ¿sí? No sé, el gas, el agua, hay servicios que tienen, está bien, son empresas privadas, pero hay controles externos que acceden a esa información. Acá, Facebook maneja eso y dice, bueno, hacemos daño, pero no tanto, con digamos, las filtraciones que hubo ahora. Y el Congreso de los Estados Unidos tiene un problema porque está regulando algo que tiene impacto en el resto del mundo. Ya con el caso de Cambridge Analytica tuvieron una señal de alerta que finalmente hizo que ese tema se empezara a tratar, pero no saben cómo. Porque tienen problemas que tienen que ver con lo económico, la tendencia al monopolio y el daño que produce la competencia. Tiene que ver con lo que pasa con los niños y cómo los enganchan y la manipulación. Las democracias también. Lo que pasa con las democracias a través de que el modelo de negocios prioriza los mensajes que más se viralizan porque son los que más dinero dan, porque lo ve más gente y la gente ve más publicidad, y al mismo tiempo son los más tóxicos en general. Son los que apuntan a nuestras reacciones más instintivas, a nuestra parte prerracional. Entonces, esto y muchas otras cuestiones más, que aparte van variando según a qué corporación le pongamos la lupa, hace que el problema sea de una envergadura que pocos logran entender. ¿Qué peso le das a estas denuncias que aparecieron ahora de Franz Hagen, esta ex funcionaria denunciando manipulación? ¿Qué grado de impacto crees que puede llegar a tener? Bueno, lo primero es que son cosas que de alguna manera se saben por ingeniería inversa, ¿no? Desde afuera lo que vos podés ver es algunos síntomas a pequeña escala. Los datos de Facebook, que realmente te darían la respuesta, son miles de millones, que ahí sí vos podés medir en el trazo fino de qué es lo que está pasando. Lo que hace ella es filtrar esos propios estudios que hace esta empresa hacia afuera y te da la evidencia concreta. De alguna manera lo que hizo Snowden con respecto a la NSA, ¿sí? Que nosotros, Assange lo venía diciendo hace un montón. Snowden te dice, mira, esto funciona así, así, así. ¿Sí? Esta mujer también está diciendo esto mismo, está diciendo, acá tienen los detalles de cómo está funcionando esto. Y también te explica por qué Facebook puede hacer control de daños en determinado momento, como en las elecciones, pero después tiene que dar de baja esas medidas. ¿Por qué? Porque se reduce la circulación de mensajes, la gente pasa menos tiempo frente a la pantalla y cuando pasa menos tiempo frente a la pantalla le muestra menos publicidades y cae la facturación de Facebook. Y en cuanto cae un poquito, se desacelera, no es que cae, se desacelera el crecimiento de Facebook, los accionistas castigan haciendo que baje el precio de las acciones. ¿Y pueden los usuarios castigar a las plataformas? Digo, con esto que hablábamos de la imagen pública que está teniendo la compañía. De hecho, leía un artículo donde lo comparaban que puede pasar lo mismo que pasó con las tabacaleras en su momento, que nadie quiere trabajar, ya ningún joven liberal o progresista quiere trabajar en esos espacios o quiere ingresar, o campañas, ¿no? También de usuarios de no ingresar porque saben de los riesgos que eso maneja y que termine socavando también a la empresa. Y lo pienso también con los más jóvenes, que además están en caída también los usuarios más jóvenes en Facebook. Sí, bueno, sí, eso está pasando. Hay gente que no quiere trabajar ahí, hay gente que borra sus cuentas de Facebook, pero al igual que con el tabaco, hasta que no hay una regulación,
por parte del Estado que haga una campaña seria, que imponga impuestos, que ponga esos cartelitos que dicen, ojo, esto es dañino, el efecto es más de reducción de daños personal. O sea, yo puedo cuidarme decidiendo no fumar o no fumando adelante de mis hijos, ¿sí? O puedo tomar medidas restrictivas respecto de cuánto tiempo pasan frente a la pantalla mis hijos, ¿no? Pero el cambio profundo se da cuando se da una regulación. Te doy un ejemplo extremo que, digamos, es inimaginable para lo que puede pasar acá. En China acaban de regular el tiempo de juego que los menores de 18 años pueden pasar frente a las pantallas, jugando en juegos de red, perdón. ¿Sí? 3 horas por semana. Una hora viernes, una hora sábado y una hora domingo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, el daño que esto produce en el desarrollo cognitivo de los chicos es tan grave que tenemos que intervenir. Sí. Eso es inimaginable en Occidente por múltiples razones que no tiene sentido profundizar acá. Pero el diagnóstico no es tan distinto en Occidente. El tema es qué herramientas podés llegar a hacer y bueno, hasta dónde podés llegar. Sí. Sí. No, digo, es un interrogante que queda abierto. Sí, totalmente. Contestarlo, ¿no? Con respecto a ese, la última pregunta, no estamos exentos de que vuelva a pasar un apagón de este tipo. No, es poco probable en realidad un error de esto. No querría ser el ingeniero que mandó esa actualización, ¿no? No debería pasar muy seguido. De hecho, ya casi nadie se acuerda. Google en diciembre del año pasado cayó 45 minutos y se paralizaron un montón de gente, sobre todo se usan las herramientas para trabajar. Y no es habitual. Esto yo creo que más que lo que hizo fue poner en evidencia un problema que ya estaba y que va a seguir. Que se apague o no se apague, en realidad es secundario. Bueno, es más drástico, digamos, es más dramático. ¿Se sabe algo de ese ingeniero que no, nada, ¿no? Yo creo que nadie se anima ni a preguntar por el ingeniero. Bueno, muchas gracias, Esteban, por estar acá. No, por favor, un placer. Acompañados